Buenos días, señora presidenta. Un saludo a todos los compañeros comisionados. Un saludo también al general Moncayo. Es una forma más rápida para descongestionar el tema de los trámites administrativos penitenciarios debido a la emergencia del sistema que estamos viviendo hoy en día. Y yo creo que los problemas que son planteados a través de las defensas técnicas de las personas privadas de libertad pueden ser resueltas en el menor tiempo posible de acoger emergencia penitenciaria. Insisto en que hay que buscar reducir el hacinamiento que en este momento se encuentran dentro de los centros de rehabilitación, lo que hace más las condiciones más propicias para un contagio masivo. En marco de eso quisiera hacer las preguntas. Empiezo. La primera, con todos los inconvenientes advertidos en el marco de su competencia, indique los motivos por los cuales usted no ha requerido o asesorado al presidente de la República la declaratoria de emergencia en el sistema penitenciario a fin de reducir el hacinamiento y por ende las probabilidades de contagio. Una segunda inquietud. De la totalidad de la población penitenciaria nacional, usted mencionó un cuadro de las personas vulnerables, la tercera edad, mujeres embarazadas y con enfermedades. Me gustaría que nos indique de ese grupo el porcentaje de cuántas personas tienen enfermedades respiratorias, tuberculosis e hipertensión. Presente un informe del cronograma y el número de controles médicos realizados antes de la emergencia y ahora, es decir, en el mes de marzo y abril. El cuarto, un informe de mortalidad de la población de los PPL con un promedio mensual del año 2019, identificando las causas de los decesos y cuáles son los registros en los meses de abril y marzo del 2020. La quinta inquietud, escuchamos gran parte de su intervención en el protocolo de prevención, pero en este momento ya usted nos acaba de confirmar que hay un fallecido y 3 personas contagiadas. En el caso de que esto se convierta en un contagio comunitario, ¿cuál es el mecanismo, cuál es el plan de contingencia? Y la sexta pregunta va de la mano con la anterior, pues nos indique cuál es el presupuesto asignado para el control sanitario dentro de los centros de rehabilitación social. Una última inquietud es por qué no se han activado a través de acuerdos la ayuda de los defensores públicos para que puedan ayudar en la defensa técnica de muchas personas privadas de libertad que quizás no tienen los recursos para poder pagar un abogado y de esta manera darle un poquito más de solvencia a este tema de presentación de medidas sustitutivas alternativas a la de la prisión preventiva por parte de la Defensoría Pública, y además también se podría llegar a un acuerdo, creo que con los colegios de abogados, para que presten sus servicios legales de manera gratuita. Eso, señor general Moncayo. Muchas gracias, señora presidenta. General Moncayo, tiene la palabra. Sí, se ha solicitado, asambleísta Ronnie Aliaga, la declaratoria de emergencia, lo nombré dentro de las acciones que hemos emitido. En la comunicación que usted me ha realizado a mí, yo le he contestado básicamente las preguntas en las que usted me ha realizado aquí. Hay que comprender que el sistema de atención a personas privadas de la libertad no tiene la facultad jurídica que tienen los jueces. Si nosotros tendríamos ese tipo de acción, muchas de las cosas podrían irse facilitando. Nosotros somos los más preocupados y concuerdo plenamente con usted de que el hacinamiento es una de las causas que siempre ha tenido el país. El país está en un 8º lugar de los países de América en hacinamiento. En el transcurso de mi gestión hemos bajado casi 10 puntos al hacinamiento. Sin embargo, hay circunstancias como estas que activan el problema y que inmediatamente suben los numéricos de personas privadas de la libertad y que nos hace sentirnos realmente buscadores de nuevas medidas que dentro de nuestro contexto podrían hacerse. Como usted ve, las solicitudes emitidas a las diferentes autoridades a las cuales corresponde, las hemos ejecutado. Yo consideraría de que sí tenemos que tener también una respuesta un poco más frontal y ver de qué manera la parte jurídica, la parte jurisdiccional, la parte que corresponde a todo lo que concierne al contexto
de justicia nos puedan ayudar. Todo lo que, una de las señoras asambleístas también me hizo una pregunta sobre cuántos trámites de semiabiertos tenemos. Estamos despachando todos los trámites, eso es lo que nos ha permitido en estos días, con estas coordinaciones con el Consejo de la Judicatura, que salgan alrededor de 200 personas privadas de la libertad en diferentes contextos, ¿no? Con beneficios del 40% o con beneficios del 60%. Por eso es importante buscarle la salida más rápida, ya sea vía modificación del reglamento, ya sea tal vez con alguna disposición legislativa que se pueda realizar estos trámites de una manera digital, de una manera ágil, expedita, y que nuestros propios funcionarios que hoy están haciendo trabajo en casa puedan tener listados y podríamos poner a consideración de los jueces, porque finalmente estos trámites van a consideración de los jueces de garantías penitenciarias y aquellos jueces penales que cumplen estas funciones. En tal respecto, señora asambleísta Aliaga, nosotros, si ponemos un documento en manos de los jueces que no está completo y que yo miraría que sí podrían, por el contexto de la emergencia, sí podrían dejar de lado cierto tipo de documentos o de requisitos, tendríamos que hacerlos, porque es de una manera jurídica, es de una manera... es otorgar un beneficio que ya lo tiene prácticamente ganado, pero que el trámite, todo el sistema es el que le complica ese tema. En ese tema estarían envueltos alrededor de 2.000 personas privadas de la libertad. Estamos trabajando permanentemente en buscar con el señor presidente de la República que tome en cuenta el primer grupo de personas que podrían estar para el indulto. Se han trabajado ya las listas respectivas, pero en este momento se encuentra en otra cancha. Esa es una atribución que, como usted lo dijo, nosotros podemos manifestar, asesorar, pero que la ejecución misma tanto la puede tener el señor presidente como ustedes, señores asambleístas, que también tienen la misma facultad para poder determinar una amnistía. Pienso que con esto me he estado las respuestas que me han hecho. He tratado de ser lo más franco con ustedes. Quiero que comprendan que este compromiso con los privados de la libertad, para quienes hacemos del SNAI, para mí en particular, es fundamental. Es la misma preocupación que ustedes tienen, sí, pero que a veces el ordenamiento jurídico del Estado es el al que me debo respetar, y que dentro de eso nosotros estamos trabajando, pensando e incentivando a Corte Nacional, a Consejo de la Judicatura y a Secretaría Jurídica de la Presidencia para que los exhortos realizados por las organizaciones internacionales, los exhortos realizados por usted, asambleísta Aliaga, y por los otros asambleístas que hemos recibido las comunicaciones, puedan salir adelante. Pero un poco es el contexto en el que yo, como director nacional del SNAI, me manejo. En ese contexto, estoy consciente de que hemos despachado todos los pedidos, todas las carpetas que estuvieron elaboradas antes de entrar a la emergencia, y que gracias a esa coordinación con el Consejo de la Judicatura también, mediante videoconferencia, mediante el análisis de la carpeta por parte del juez, mediante ese proceso de emitir nosotros una carpeta digital y que el juez la analice, hemos logrado trabajar en ese sentido y poner no voy a decir poner en libertad, porque ese no es el término jurídico exacto, sino darles el beneficio que ha solicitado el PPL a más de 200 personas, cambiándole de un régimen cerrado a un régimen semiabierto. Con respecto a las medidas de contingencia que estamos adoptando, cuando estamos viendo que en los centros de privación de la libertad estamos ya teniendo este problema. Cuando hablaba uno de los señores asambleístas que no podía conectarse, decía, estamos en un enorme problema. Sí, tenemos un problema, pero lo estamos solucionando con la planificación respectiva,
con hemos aislado pabellones donde se realizarán todo este tipo de acciones médicas, como si tuviéramos dentro de cada cárcel una ciudad chiquita. Entonces hay pabellones que se convertirían, como en el caso del Inca, un pabellón donde todas las personas que presenten la sintomatología van a ser aisladas, donde van a tener el tratamiento médico correspondiente, y de ahí los personeros de salud sabrán emitirnos los momentos adecuados que tendrán que ser trasladados a las casas asistenciales en los casos que se nos complique.